los niños le querían. Y entonces no es que él llame a un niño para ponerlo como ejemplo, sino para identificarse él con ese niño. El que acoge a este niño me acoge a mí. O sea, a mí tenéis que acogerme como se acoge a un niño. Este es el misterio. Solemos entender este Evangelio y meditarlo y explicarlo en un tono moral, o moralizante, o ejemplificante. Hay que hacerse como niño porque eso es lo que le gusta a Jesús. Y tanto lo explicamos así que hay ciertas personas a las que este Evangelio les da un poco de repelús porque lo entienden como un poco infantil. No es eso. Es que Jesús está diciendo, yo soy este niño. Mi corazón es todo inocencia, todo bondad. En mí no hay doblez, no hay maquinaciones, astucias humanas, no hay intereses, no hay ambiciones. Todo es pureza. No hay nada enrevesado ni compuesto de cosas extrañas. El que acoge a este niño a mí me acoge. Acoger a Jesús como un niño. Por eso nos gusta tanto la Navidad. Porque entonces sí, entonces nosotros como que abarcamos el misterio de la encarnación. Y tomamos en nuestros brazos al niño, aunque sea una imagen, y le besamos y le tocamos las castañuelas y le arropamos y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ver a Dios en la criatura, ver a Dios hecho mortal, ver en humano portal la celestial hermosura. Eso es, como que abrazamos a Jesús en lo que la verdadera personalidad de Jesús. Su infancia, por eso Santa Teresita entiende esto también. Y no dice Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, sino del Niño Jesús de la Santa Faz. Es el mismo misterio de la kenosis redentora del Verbo, de su abajamiento, de su humillación radical, de su anonadamiento. Es el mismo misterio, su infancia y su pasión. Es Jesús velado, Jesús empequeñecido, exinanibit. Le gustaba mucho esa palabra a don el venerable José María García La Higuera. La decimos todos los sábados en las primeras vísperas de Dominica. Bueno, que la van a decir, en fin, dicen lo que pueden, lo que trae el breviario. Se despojó de su rango. Exinanibit semetipsum. Es el colmo, eso tiene muy difícil traducción. Exinanibit se enanó, si pudiéramos hablar así. Se empequeñeció de tal forma, se aniquiló. Exinanibit semetipsum. Pues ese es Jesús, el niño. Y por eso, ya en el terreno moral, el que acoge a los sencillos y humildes, acoge a Jesús mismo. Más que entender a un niño como modelo de inocencia, esto es bonito y es interesante. El niño es modelo, o no es que sea modelo, es el que depende enteramente de los demás. El niño vive colgado de su padre. Sin su padre el niño no podría existir, se moriría de hambre, de incuria. Bueno, pues Jesús quiere poner el acento en esto, en que le acojamos a Él como a un niño, en el sentido de que Él es quien depende totalmente de su Padre. No porque la segunda persona de la Santísima Trinidad esté subordinada a la primera, porque son las tres iguales en dignidad, una sola divinidad. Todo eso está muy bien explicado en el símbolo atanasiano, en el quicunque. Antes se decía en prima de los domingos, el quicunque es una belleza, quicunque vul salvus esse, símbolo de San Atanasio. El que quiera salvarse debe creer estas cosas, y hace un tratado de la Santísima Trinidad. Immensus Pater, immensus Filius, immensus Spiritus Sanctus.
Et tamen non tres immensis ed unus immensus. Qualis pater, talis filius. En fin, que son inmensos los tres, pero no son tres inmensos, es un inmenso. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo, pero no son tres eternos, es un solo eterno. Y muy bonito, a Sor Isabel de la Trinidad le encantaba repetir el cuicunco, el símbolo atanasiano, por eso digo que la liturgia nos la han empobrecido lamentabilísimamente. Bueno, pues el niño es el que depende enteramente del Padre. Y por eso dice Jesús, el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Abrazar a Jesús es dejarse abrazar por el Padre, porque Jesús vive en relación al Padre. Lo dice constantemente en el Evangelio, el Padre y yo somos uno, y Él está vuelto hacia el Padre, dice San Juan en el prólogo de su Evangelio. Maravilloso, que también se leía antes todos los días al final de la Santa Misa. Había dos evangelios, el de la misa y el último evangelio, que era el prólogo de San Juan. Y se decían los dos en el cornu evangelii, que se decía en el lado izquierdo del altar. ¿Por qué? Porque como la Santa Misa se celebraba mirando a Oriente, que es como hay que celebrarla, por donde sale el sol naciente, que es Cristo resucitado, la izquierda del altar era el norte. El sacerdote miraba a Oriente, la izquierda del altar era el norte. ¿Qué se pensaba? Que la gentilidad, los pueblos gentiles, no es que se pensaba, es que era así, los pueblos gentiles estaban en el norte. Entonces había que anunciarles el Evangelio a los que no habían oído hablar de Jesucristo, y el sacerdote se volvía a donde estaban los gentiles. Todo era una simbología maravillosa. Hemos perdido al poner al cura de cara a la galería y tener que aguantar la gente la cara del cura y el cura la cara de la gente, que no se sabe lo que es peor. Total, que entonces Jesús, en el prólogo de San Juan, dice, in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Empieza ese prólogo que es la perla de la Sagrada Escritura, es un tratado teológico maravilloso que se lee en la misa del día de Navidad. Et verbum erat apud Deum, en griego significa, y el verbo estaba cara a Dios, no junto a Dios. Como decimos, en el principio existía la palabra, ya empezamos mal, con lo de palabra ya empezamos mal. Es el verbo, porque el verbo viene más directamente del logos. Es la palabra griega de San Juan, que logos es mucho más que palabra y muchísimo más que verbo, o sea, mucho más que verbo y muchísimo más que palabra. Pero, en fin, en principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, no. Y el verbo estaba cara a Dios, vuelto a Dios, en relación al Padre. Que si tú estás junto a alguien, no necesariamente lo miras a la cara. Pero cuando estás cara al otro, entonces vives pendiente de él, mirándole a él y dejándote mirar por él. Y así está el Verbo con el Padre. Así vive Jesucristo. Como un niño, el niño vive pendiente de su Padre. Es lo contrario de lo que tantas veces buscamos, pobres ilusos de nosotros, cuando lo que pretendemos es la autonomía, la independencia, el individualismo, la autodeterminación. Eso de obedecer se nos da fatal, y rendir nuestro juicio, y queremos sacudirnos a la primera que podemos cualquier cosa que nos obligue a una cierta docilidad. Y el no ser obediente es no ser monja, dice la Santa Madre. Es muy importante vivir así, en esta actitud de dependencia, no de anulación de la personalidad. Precisamente no hay más madurez que cuando yo libremente entrego mi voluntad en virtud del voto de obediencia y la santifico así, porque la hago redentora como Cristo. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Y entonces yo entrego mi voluntad, y como se la he entregado a Dios y la mediación de Dios son mis superiores, yo la entrego por manos de mis superiores.
Y digo, madre mía, corríjame todo lo que me tenga que corregir y no ande con miramientos. Y si se me tuerce un poco el gesto o me sale la trompa sin darme cuenta, no haga caso. Y cuando vayamos al capítulo, lo que sea, corríjame. ¿Por qué? Porque lo contrario es una actitud de independencia y de autosuficiencia que es satánica. Non serviam, no serviré y no me someteré. Seamos como niños. No queramos andar con zancos porque pegamos cada batacazo que son irrisorios.